Hay algo que Elena Blavatsky descubrió en 1887, algo que cambió para siempre lo que creíamos sobre la muerte, un secreto tan perturbador que solo reveló a sus discípulos más cercanos antes de morir. Algunas almas ya no pueden reencarnar, están atrapadas aquí, en esta realidad para siempre. Y si no entiendes las señales que te voy a mostrar hoy, podría ser la próxima. Imagínate por un momento que mueres esta noche, tu cuerpo se apaga, pero tu conciencia permanece despierta. Esperas esa luz dorada, ese camino brillante que te lleve al siguiente nivel, pero no llega nada, solo oscuridad, solo el vacío y una sensación horrible de que algo salió terriblemente mal. Blavatsky llamó a esto la prisión invisible, un estado donde ciertas almas quedan suspendidas entre dimensiones, incapaces de avanzar, incapaces de regresar. Suena a ficción fantástica, eso pensé yo también, hasta que comencé a investigar los casos que ella documentó en secreto. El primer caso que encontré me heló la sangre. Una mujer en Londres, 1885. Murió de tuberculosis, pero su familia empezó a escuchar su voz cada noche, durante meses. No era un fantasma común, era diferente. Ella les suplicaba ayuda, decía que no podía irse, que algo la mantenía atada a este plano de existencia. Blavatsky investigó personalmente este caso, y lo que descubrió cambió todo lo que sabemos sobre el proceso de reencarnación. Pero antes de revelar lo que encontró, necesitas entender algo crucial. El proceso de reencarnación no es automático. Nunca lo fue. Durante miles de años, las tradiciones espirituales han enseñado que todas las almas reencarnan naturalmente, que es un ciclo infinito e inevitable. Pero Blavatsky descubrió algo que los antiguos maestros ocultaron deliberadamente. Hay condiciones, hay requisitos, hay filtros. Y en nuestra época moderna, cada vez más almas están fallando esos filtros. Piénsalo de esta manera. Imagina que la reencarnación es como subir a una barca. Durante milenios, esa barca pasaba cada pocos minutos. Siempre había lugar, siempre había una próxima oportunidad. Pero algo cambió en el siglo XIX. La barca empezó a llenarse, los asientos se volvieron más escasos, y ciertas almas comenzaron a quedarse en la orilla, para siempre. Blavatsky identificó 3 tipos de almas que ya no pueden reencarnar, y una de estas categorías podría incluirte a ti. ¿Has sentido alguna vez que no perteneces a esta época? ¿Que llegaste aquí por error? ¿Que tu espíritu es más viejo que tu cuerpo? Esa sensación podría ser más real de lo que imaginas. El primer tipo no son las almas que Blavatsky llamó los antiguos, almas que han reencarnado tantas veces, que han agotado su cuota cósmica de vidas terrestres, como un archivo que ha prestado un libro demasiadas veces y ya no puede renovarlo. Estas almas llegaron a un punto donde han aprendido todo lo que pueden aprender en la dimensión física. Han experimentado cada lección posible: amor, pérdida, traición, redención, poder, humildad, todo. Blavatsky descubrió que estas almas llevan marcas específicas que las delatan. Tienen una sabiduría prematura que no corresponde con su edad física. Conocen cosas que nunca estudiaron. Entienden culturas que nunca visitaron. Hablan idiomas que nunca aprendieron. Son los niños que a los 5 años preguntan sobre la muerte, con una comprensión que asusta a los adultos. Son los adolescentes que sienten nostalgia por épocas que vivieron antes de nacer. Son los adultos que miran las montañas y recuerdan haberlas visto formarse. Pero hay una señal aún más clara. Los antiguos sienten un cansancio existencial que no se cura con descanso, un agotamiento del espíritu que viene de haber vivido demasiado, de haber amado y perdido demasiadas veces, de haber muerto y renacido, hasta que el proceso perdió su significado. Cuando mueren, el universo las considera graduadas. Pero aquí está el problema.
No todas estas almas están listas para graduarse. Muchas se aferran desesperadamente a la experiencia humana, se niegan a avanzar al siguiente nivel de existencia y quedan atrapadas en un limbo espiritual. Blavatsky encontró evidencia de esto en textos tibetanos secretos que le fueron revelados por los maestros ascendidos, textos que hablaban de almas suspendidas que vagaban por los planos astrales, invisibles para los vivos, pero incapaces de morir realmente. ¿Conoces esa sensación cuando entras a un lugar y sientes una presencia? Cuando el aire se vuelve pesado sin razón aparente, podrían ser estas almas graduadas pero perdidas, atrapadas entre mundos. El segundo tipo es aún más perturbador. Son las almas que Blavatsky llamó los fragmentados, almas que se dividieron tanto a través de múltiples vidas que perdieron su cohesión espiritual. Imagina tu espíritu como un jarrón de cristal perfecto. Cada vida, cada trauma, cada decisión moral equivocada crea pequeñas fisuras. Normalmente, entre vidas, el espíritu se regenera, se cura, se vuelve completo otra vez, pero algunas almas acumulan demasiado daño. Las fisuras se vuelven fracturas, las fracturas se vuelven divisiones completas. Cuando estas almas intentan reencarnar, el proceso falla. Es como tratar de verter agua en un recipiente roto. La esencia se derrama, se dispersa, se pierde. Blavatsky documentó casos de personas que recordaban fragmentos de múltiples vidas simultáneamente. No vidas secuenciales, sino vidas superpuestas, como si un mismo espíritu hubiera sido repartido entre varios cuerpos en diferentes épocas. El caso más dramático que ella registró fue el de un hombre en París que recordaba ser simultáneamente un soldado romano, un monje medieval y un comerciante renacentista. No tenía control sobre cuál memoria era dominante en cada momento. Durante el desayuno podía estar hablando latín. Al mediodía rogaba en posición de oración. En la noche calculaba ganancias comerciales con monedas que ya no existían. Su familia lo internó 3 veces. En hospitales psiquiátricos, los doctores no encontraban nada físicamente mal con él, pero Blavatsky entendió que no estaba loco. Era un espíritu fragmentado, intentando desesperadamente reunir sus pedazos dispersos. Estas personas desarrollaban esquizofrenia espiritual, escuchaban voces que eran en realidad otros fragmentos de sí mismos, gritando desde diferentes dimensiones temporales. Lo más aterrador es que cuando estas almas mueren, esos fragmentos quedan atrapados en las épocas donde se fragmentaron originalmente. Parte de su esencia queda en la Roma antigua, otra parte en el monasterio medieval, otra en el Renacimiento, y nunca pueden reunirse para formar un espíritu completo, capaz de reencarnar. Y cuando morían, esos fragmentos no podían reunirse. Quedaban esparcidos por el cosmos, como piezas de un rompecabezas que ya no puede completarse. ¿Has tenido sueños donde eres varias personas diferentes al mismo tiempo? ¿Donde tu conciencia se divide entre múltiples perspectivas? Esa podría ser una señal de fragmentación del espíritu. Pero el tercer tipo es el más aterrador de todos. Son los espíritus que Elena Blavatsky llamó los marcados. Estos son espíritus que cometieron actos tan atroces en vidas pasadas que el universo mismo los ha etiquetado como no aptos para la reencarnación. Como criminales en una lista negra cósmica, no estamos hablando de errores comunes. Todos cometemos errores, todos lastimamos a otros sin querer. El universo es comprensivo con las faltas humanas normales. Estamos hablando de espíritus que eligieron deliberadamente el mal puro, que causaron sufrimiento masivo, sin remordimiento, que traicionaron los principios fundamentales de la existencia. Genocidas, torturadores sistemáticos, aquellos que destruyeron espíritus inocentes por puro placer. El universo desarrolló un mecanismo de defensa contra estos espíritus, un filtro
que los identifica y los bloquea del proceso de reencarnación. Cuando mueren, son enviados a lo que Blavatsky llamó el Valle de la Espera Eterna. Un plano dimensional donde experimentan todo el sufrimiento que causaron, multiplicado infinitamente, sin posibilidad de escape o redención. Pero aquí está lo que nadie te dice, lo que Blavatsky descubrió en sus últimos años de vida y que la aterrorizó tanto que apenas lo susurró a sus estudiantes más confiables. El sistema se está rompiendo. Algo en el cosmos cambió alrededor de 1850. Las reglas que habían gobernado la reencarnación durante milenios comenzaron a fallar. Espíritus que deberían poder reencarnar normalmente empezaron a quedar atrapados. El filtro cósmico se volvió más estricto, más exigente, más cruel, y cada década que pasa, las condiciones se vuelven más difíciles de cumplir. Blavatsky creía que esto estaba relacionado con el despertar espiritual masivo de la humanidad. Irónicamente, mientras más personas buscan la iluminación, más competencia hay por los espacios de reencarnación disponibles. Es como si el universo estuviera elevando sus estándares, haciendo más difícil calificar para una nueva vida, y los espíritus que no cumplen estos nuevos estándares quedan atrapados aquí, en esta dimensión, sin poder avanzar ni retroceder. ¿Recuerdas esa sensación que a veces tienes de que el mundo se está volviendo más pesado, más denso, más difícil de navegar espiritualmente? Podría ser, ¿no? Porque está lleno de espíritus perdidos que no pueden encontrar la salida. Pero hay señales que Blavatsky identificó para reconocer si tu espíritu podría estar en riesgo. Y hay cosas que puedes hacer para protegerte, métodos que ella desarrolló en secreto, rituales que pueden limpiar las marcas de tu espíritu, prácticas que pueden prepararte para cuando llegue tu momento. Porque la verdad es esta, Blavatsky no reveló esta información para aterrorizarte, la reveló para salvarte. Ella sabía que los espíritus preparados siempre encuentran un camino, que el conocimiento es la única protección real contra el destino que espera a los ignorantes. Por eso documentó todo. Por eso dejó pistas escondidas en sus escritos públicos. Por eso confió en que personas como tú encontrarían estas verdades cuando fuera el momento correcto. ¿Estás experimentando déjà vu con más frecuencia últimamente? ¿Sientes que ya viviste ciertos momentos antes? Esa podría ser tu espíritu recordando vidas que técnicamente ya no deberías poder recordar. ¿Te despiertas algunas noches con la sensación de que alguien te está observando? ¿Sientes presencias que no puedes explicar? Podrían ser otros espíritus atrapados tratando de comunicarse contigo. ¿Has notado que tus sueños se vuelven más vívidos y extraños cada año? ¿Que visitas lugares que no reconoces, pero que se sienten familiares? Tu espíritu podría estar sangrando memorias de otros planos dimensionales. Estas son las señales que Blavatsky identificó, los síntomas de un espíritu que está comenzando a desconectarse del ciclo normal de reencarnación. Pero no todo está perdido. Existe un proceso, un método que ella desarrolló para asegurar que tu espíritu mantenga su capacidad de reencarnar, un sistema que puede limpiar las marcas, reunir los fragmentos y garantizar tu lugar en el próximo ciclo de existencia. Y voy a compartir contigo exactamente cómo funciona este proceso. Pero antes de revelar el método de Blavatsky, necesitas entender por qué ella pudo descubrir esto cuando nadie más pudo. Elena Blavatsky no era una médium común. No era una espiritualista jugando con tableros Ouija en salones victorianos. Era algo mucho más peligroso y poderoso. Era una infiltrada. Los maestros ascendidos, esos seres que supuestamente guían la evolución espiritual de la humanidad, la eligieron para una misión específica: infiltrarse en los círculos esotéricos occidentales y plantar ciertas verdades que la humanidad necesitaba conocer. Pero Blavatsky se volvió ambiciosa. Empezó a investigar secretos que no estaba supuesta a conocer, y lo que descubrió la cambió para siempre.
El proceso de reencarnación no es natural, es artificial, fue diseñado por entidades que operan desde dimensiones superiores. Entidades que usan los espíritus humanos como algún tipo de recurso energético cósmico. Imagínalo como una granja espiritual. Los espíritus son plantados en cuerpos físicos, cosechados cuando mueren, procesados en los planos astrales y replantados en nuevos cuerpos, un ciclo infinito de cultivo energético. Pero algunos espíritus desarrollan resistencia al proceso, se vuelven demasiado conscientes, demasiado despiertos, demasiado peligrosos, y cuando eso sucede, el sistema los descarta. Esta es la verdad que Blavatsky descubrió, y que la aterrorizó tanto, que pasó sus últimos años desarrollando contramedidas, formas de hacer que un espíritu parezca normal ante los filtros cósmicos, formas de hackear el sistema de reencarnación. El primer método que ella desarrolló lo llamó la muerte consciente. La mayoría de las personas mueren en pánico, confusión o inconsciencia. Su espíritu es arrastrado por el proceso automático de transición. No tienen control sobre lo que sucede después. Pero Blavatsky enseñó a sus estudiantes más avanzados cómo morir despiertos, cómo mantener la conciencia total durante el proceso de muerte, cómo navegar conscientemente los planos astrales. Cuando un espíritu muere consciente, puede elegir su propio destino, puede evitar los filtros, puede encontrar portales alternativos hacia la reencarnación. Pero ¿cómo se practica esto? Blavatsky desarrolló una serie de ejercicios que llamó ensayos de muerte. Meditaciones donde practicas el proceso de dejar tu cuerpo, mientras permaneces completamente despierto. Cada noche, antes de dormir, te acuestas en posición completamente plana. Respiras profundamente 3 veces y luego imaginas con total claridad que tu cuerpo se está muriendo. No desde el miedo, desde la curiosidad científica. Sientes cómo tu respiración se ralentiza, cómo late tu corazón más suave, cómo tu conciencia se va desprendiendo poco a poco de tus sentidos, de tu cuerpo físico. Elena Blavatsky fue muy específica sobre los pasos. Primero, pierdes la sensibilidad en los pies. Los visualizas volviéndose fríos, pesados, desconectados. Luego, las piernas. Después, el torso. Finalmente, los brazos y la cabeza. Mientras tanto, tu mente permanece absolutamente lúcida. Observas el proceso como un científico ante un experimento, sin pánico, sin resistencia, solo observación pura. En las primeras semanas, la mayoría entra en pánico y regresa abruptamente al cuerpo. Es instintivo. El espíritu humano le teme a la muerte, incluso cuando es simulada. Pero con práctica constante, tu espíritu aprende que puede existir independientemente, que puede flotar fuera del cuerpo sin perderse, que puede navegar estados alterados de conciencia sin disolverse. Blavatsky enseñaba que, después de 3 meses de práctica diaria, empiezas a retener recuerdos nítidos de esos estados. Después de 6 meses, puedes permanecer consciente durante periodos más largos. Después de 1 año, puedes explorar los planos astrales más cercanos, manteniendo tu conexión con el cuerpo físico. Tras meses de práctica, tu espíritu aprende que puede existir independientemente del cuerpo, que puede navegar estados alterados de conciencia sin perderse. Cuando llegue tu muerte real, no será una sorpresa, será algo familiar, algo que habrás practicado 1000 veces. Y podrás mantener el control. El segundo método de Blavatsky fue aún más revolucionario. Lo llamó limpieza de los archivos akáshicos. Cada espíritu lleva consigo un registro completo de todas sus vidas pasadas. Cada acción, cada pensamiento, cada decisión queda grabada en lo que los místicos llaman los registros akáshicos. Cuando mueres, esos registros son examinados por los filtros cósmicos. Si encuentran demasiadas marcas negativas, demasiados traumas no resueltos, demasiada fragmentación espiritual,
Tu espíritu es rechazado para la reencarnación, pero Blavatsky descubrió que esos registros pueden ser editados, no eliminados completamente. Eso sería imposible, pero sí pueden ser recontextualizados, reenmarcados, presentados bajo una luz diferente. ¿Recuerdas esa vez que heriste profundamente a alguien? ¿Esa decisión que tomaste por puro egoísmo? ¿Ese momento en que elegiste tu comodidad sobre la necesidad del otro? Esos eventos están marcados en rojo en tus archivos akáshicos. Son señales de alarma para los filtros cósmicos. Pero con el método de Blavatsky, puedes transformar esas marcas rojas en lecciones de oro. Tomas cada error, cada falla, cada momento de oscuridad de tu espíritu y los reenmarcas como experiencias de aprendizaje necesarias para tu evolución espiritual. No los niegas, no los minimizas, los reconoces completamente, pero cambias su contexto cósmico. Sí, herí a esa persona, pero esa experiencia me enseñó la profundidad real del amor. Sin conocer la crueldad, nunca habría entendido la compasión verdadera. Sí, elegí el egoísmo, pero esa elección me mostró el vacío de vivir solo para mí mismo. Fue necesaria para desarrollar mi capacidad de servicio a los demás. Esto no es autoengaño, es recontextualización espiritual. Cuando los filtros cósmicos revisan tus archivos, ya no ven un espíritu marcado por errores. Ven un espíritu que transformó conscientemente sus experiencias oscuras en sabiduría luminosa. Y ese espíritu es considerado valioso para la reencarnación. Pero hay un tercer método, el más poderoso y peligroso de todos. Blavatsky lo llamó la alianza prohibida. Durante sus investigaciones, ella hizo contacto con entidades que operan fuera del sistema oficial de reencarnación, seres que ayudan a espíritus específicos a encontrar rutas alternativas hacia nuevas vidas. Esos seres no son necesariamente buenos o malos, son simplemente otros. Operan bajo reglas diferentes, tienen sus propios objetivos cósmicos, pero están dispuestos a hacer tratos. Blavatsky negoció con ellos un protocolo especial, una forma de garantizar la reencarnación incluso para espíritus que han sido rechazados por el sistema oficial. El precio es el servicio. En tu próxima vida, tu espíritu debe cumplir ciertas tareas para esas entidades. Nada malvado, pero sí compromisos específicos que pueden afectar tus decisiones futuras. Es como firmar un contrato con una agencia de empleo cósmica. Te garantizan trabajo, pero trabajas para ellos. ¿Suena arriesgado? Lo es. ¿Pero es mejor que quedar atrapado para siempre en esta dimensión? Blavatsky creía que sí. Ahora, déjame contarte algo que me sucedió hace 3 años mientras investigaba estos métodos. Decidí probar el ensayo de muerte de Blavatsky durante 6 meses. Practiqué cada noche la experiencia de separar mi conciencia de mi cuerpo físico. Una noche, algo diferente sucedió. En lugar de regresar automáticamente a mi cuerpo al final del ejercicio, me quedé flotando, despierto pero desencarnado, consciente pero libre, y vi algo que me cambió para siempre. Vi los espíritus atrapados que Blavatsky había descrito, miles de ellos, flotando en capas grises entre dimensiones. Algunos llevaban décadas ahí, otros siglos. Al principio parecían nubes de niebla vagamente humanoides, pero cuando enfoqué mi atención, pude verlos más claramente. Hombres y mujeres de todas las épocas, vestidos con ropas de siglos pasados, algunos con túnicas romanas, otros con armaduras medievales, algunos con trajes victorianos. Todos tenían la misma expresión, confusión total, como personas perdidas en un aeropuerto gigantesco sin poder encontrar su puerta de embarque. Intentaban comunicarse conmigo cuando notaron mi presencia. Sus voces sonaban como ecos distantes. ¿Sabes cómo salir de aquí? ¿Cuánto tiempo he estado aquí? ¿Por qué no puedo encontrar la luz? Todos conscientes, todos desesperados, todos intentando encontrar una forma de volver al ciclo de la reencarnación.
Lo más aterrador era que algunos de esos espíritus reconocían que llevaban décadas esperando. Una mujer con vestido de los años 1920 me dijo que había muerto en un accidente automovilístico y había estado flotando en ese espacio gris desde entonces. Casi 100 años atrapada entre dimensiones. Pero había otros espíritus también. Espíritus que brillaban diferente. Espíritus que se movían con propósito y dirección clara. Esos espíritus parecían saber exactamente dónde estaban y hacia dónde se dirigían. No flotaban perdidos. Navegaban conscientemente a través de portales dimensionales que los otros espíritus ni siquiera podían ver. Cuando intenté seguir a uno de esos espíritus brillantes, me mostró algo extraordinario. Me mostró que había múltiples rutas de salida desde esa dimensión intermedia, rutas que solo eran visibles para espíritus que habían sido entrenados para verlas. Esos espíritus habían aprendido los métodos de Blavatsky, sabían cómo navegar el sistema, cómo evitar las trampas. ¿Cómo garantizar tu continuidad? Esa pregunta resonó en mi mente. Después de descubrir el legado oculto de Elena Blavatsky, un secreto revelado en 1887, un conocimiento tan perturbador que solo compartió con sus discípulos más cercanos antes de morir, y en ese instante comprendí por qué arriesgó tanto para desvelar esta información. No se trata solo de reencarnación, se trata de libertad espiritual. Se trata de no ser víctima de un sistema cósmico que no comprendes. Se trata de tomar el control consciente de tu destino eterno, pero también comprendí algo más, algo que Blavatsky nunca escribió explícitamente, pero que se encuentra implícito en todos sus métodos. Esto no es para cualquiera. Estos métodos exigen un nivel de conciencia, una dedicación que pocas personas están dispuestas a alcanzar. Requieren enfrentarse a verdades incómodas sobre la naturaleza de la existencia. Requieren abandonar la comodidad de creer que todo está bajo el control de una benevolente divinidad. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a practicar la muerte consciente cada noche durante meses? ¿Estás dispuesto a revisar honestamente cada error de tu vida y transformarlo en sabiduría? ¿Estás dispuesto a considerar alianzas con entidades que no comprendes del todo? Si tu respuesta es no a alguna de estas preguntas, entonces quizás sea mejor vivir en una esperanzada ignorancia, confiar en que todo saldrá bien automáticamente. Pero si tu respuesta es sí, entonces tienes un trabajo que hacer. Empieza esta noche. Antes de dormir, practica el ensayo de la muerte. Solo 15 minutos. Acuéstate. Respira profundo e imagina conscientemente que tu cuerpo se está apagando, mientras tu mente permanece lúcida. Observa lo que sucede. Observa lo que sientes. Observa cómo reacciona tu espíritu, porque aquí está la verdad final que Blavatsky descubrió. El destino de tu espíritu no está predeterminado, no está en manos de fuerzas más allá de tu control. Está en tus manos. Siempre lo estuvo, solo que nadie te enseñó que tenías el poder de controlarlo. Los sistemas cósmicos, los filtros de reencarnación, las entidades superiores. Todos operan bajo una premisa fundamental, que los espíritus humanos son inconscientes e ignorantes de su propio poder. Pero cuando un espíritu despierta a su verdadera naturaleza, cuando aprende a navegar conscientemente los planos espirituales, cuando asume la responsabilidad total de su destino eterno, entonces todas las reglas cambian. Entonces ese espíritu se vuelve libre, no libre de consecuencias, no libre de responsabilidad, pero libre de ser víctima de un destino que no eligió. Elena Blavatsky dedicó su vida a desarrollar estas herramientas de liberación espiritual, no para crear una nueva religión, no para ganar seguidores, sino para asegurar que espíritus como el tuyo tuvieran una oportunidad de escape cuando llegara el momento. Ahora la información está en tus manos. Lo que hagas con ella determinará si tu espíritu alcanza la verdadera libertad o queda atrapado para siempre en los sistemas de control cósmico que la mayoría ni siquiera sabe que existen. La elección es tuya, pero recuerda,
El tiempo no es infinito. Cada día que pasa sin prepararte es un día menos para asegurar tu libertad eterna. Y según los cálculos de Blavatsky, las condiciones para la reencarnación se volverán exponencialmente más difíciles en las próximas décadas. Los espíritus que no estén preparados para ese momento quedarán atrapados aquí para siempre. ¿Serás uno de ellos o serás uno de los pocos que aprendió el secreto de la libertad espiritual a tiempo? La respuesta está en lo que hagas esta misma noche.